24 horas. Reportajes. La última fuga de 3 internos desde la cárcel de Valparaíso abrió un nuevo flanco en Gendarmería. Solicitamos información por transparencia y ahondamos en la realidad de este recinto donde, según autoridades, hay al menos 80 bandas operativas dentro del penal. Claro, el que controla la cárcel controla la calle, uno de los dichos, ¿no? La Fiscalía acusa una corrupción alarmante de funcionarios de esta prisión, una de las más peligrosas del país. Jordan Jopia y Alessandro Minardi con esta fotografía al complejo penitenciario de Valparaíso. Valparaíso es una de las cárceles que tiene más signos de corrupción. Hay en gran parte de los funcionarios de Gendarmería comprometidos o vinculados con el crimen organizado. Una prisión que encabeza la cantidad de sumarios en ítems como fugas, intentos de fuga y agresión de gendarmes, arreos. Lo que vemos en esta cárcel es que los límites se perdieron. Lamentablemente nosotros tenemos que decir que en nuestra fila sí hay personas que son corruptas. Hay que hacer una purga de los gendarmes que no están cumpliendo su función. Tienen que ser desvinculados desde el minuto 1 de la institución. Alberga 121 privados de libertad que están ligados a criminalidad organizada. Estamos hablando de Tren de Aragua, de Tren del Mar, Cúpula del Mar, Piratas, Hijos del Mar. Son internos peligrosos. Solicitamos a Gendarmería autorización para ingresar y recorrer la prisión, pero la descartan aludiendo motivos de seguridad. ¿Qué es lo que no se logra ver tras los muros del complejo penitenciario de Valparaíso? Esta es una de las cárceles con más signos de corrupción dentro del sistema penitenciario. El pasado 15 de agosto, 3 internos se fugan desde la cárcel de Valparaíso, desatando una serie de interrogantes sobre lo que ocurre en este recinto. Camino La Pólvora, enlace a la Ruta 68, el Plan de Valparaíso, distintos cerros también han sido parte de los puntos de búsqueda por parte de la policía uniformada para dar con estos 3 antisociales. Esta fuga se planificó con a lo menos un par de meses de antelación. Las personas que estaban privadas de libertad recibieron apoyo externo para materializar la fuga. Hubo una coordinación a través de mensajes y llamadas telefónicas. Hubo un apoyo con recursos y logística desde el exterior para que esto pudiera concretarse. Un escape que levanta sospechas, pero que no es único. Es que entre 2021 y 2024 se han abierto al menos 6 sumarios por fugas y otros 4 por intentos de fuga en Valparaíso, prisión que encabeza las investigaciones a nivel nacional por estos ítems. Es una cárcel tradicional con una alta población penal y que da la mano también con la problemática de infraestructura que va teniendo. Eso va causando, entre otras cosas, por ejemplo, que los mismos internos vayan destruyendo la infraestructura carcelaria y buscando la forma de evitar los controles. Y ese evitar control significa también romper barrotes, aprovechar la instancia climática del sector. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con Valparaíso es la neblina, las bajas temperaturas. Esta cárcel nos muestra primero la debilidad física en cuanto a infraestructura, al edificio mismo de la cárcel, pero también a la debilidad institucional y al control que Gendarmería tiene dentro de esa cárcel. Porque si entre intentos de fuga y fugas tenemos 10 sumarios, algo está avanzando con el servicio de Gendarmería que está a cargo de esa cárcel. La fuga de agosto ocurre sin que nadie se percate del ingreso de este cable al recinto, mucho menos de la huida de los internos del módulo 105 a través de esta especie de tirolesa. Ellos se cambiaron de celda ese día, cortaron un barrote, subieron al techo, y de esta forma los reclusos pudieron hacerse de este cable, amarrarle la techumbre y poder deslizarse hacia el exterior. 2:35 de la madrugada, este es el momento en el que gendarmes de la cárcel de Valparaíso se dan cuenta de la cinematográfica huida de 3 reos de alta peligrosidad. Hay déficits que son estructurales y también pueden haber negligencias o acciones dolosas de funcionarios de Gendarmería. Al revisar los sumarios de los últimos 5 años en Gendarmería, que obtuvimos solo vía ley de transparencia, en la cárcel de Valparaíso es donde más se han abierto investigaciones a sus funcionarios por falta a la disciplina, compromisos con internos y cohecho, por ejemplo.
Hay en gran parte de los funcionarios de Gendarmería comprometidos o vinculados con el crimen organizado. Se cobra, por ejemplo, por las celdas que tienen vista al mar, por las frazadas, por los colchones, por ingresar un teléfono, por tener mayor comodidad. ¿Y eso quién lo cobra? ¿Los miembros del crimen organizado con mayor poder o los mismos gendarmes que están corrompidos? Los gendarmes. Tienen protección en su contra, ya con la Fiscalía Regional de Cibercópico de Valparaíso. Si tú no accede o no coopera, con la orden que tenemos nosotros no tenemos ningún inconveniente en este momento. Si te da un equipo de WOPI, vamos a tener que concurrir a tu domicilio. Estas imágenes son de junio de 2022, cuando un gendarme es interceptado por sus propios colegas al interior del complejo penitenciario de Valparaíso. Lo que vemos en esta cárcel es que los límites se perdieron. Vemos que hay indicios de una corrupción que está por sobre los niveles promedio del país y que da pie para una serie de otros de estos acontecimientos. Los gendarmes que son corruptos son el óxido que tenemos en nuestra institución y que nos van carcomiendo por dentro. Lamentablemente nosotros tenemos que decir que en nuestra fila sí hay personas que son corruptas, pero estamos trabajando para poder sacarlo de la fila. Aparte, el funcionario intenta ingresar marihuana, pasta base y 2 celulares. La cárcel de Valparaíso también lidera el ranking nacional en sumarios por incautación de celulares y especies prohibidas. Se está generando una especie de ecosistema dentro de esta cárcel compuesto por gendarmes y por reos, con claras acciones reñidas con la ley por parte de Gendarmería, encienden muchísimas alertas sobre el control efectivo que está teniendo el Estado de Chile en esa cárcel en particular. Claudio Fornes Vicuña, Jairo González Miranda y Juan Israel González son las identidades de los 3 chilenos que protagonizan la fuga el pasado 15 de agosto en el puerto. Claudio Fornes, condenado por tráfico de drogas y robo con homicidio. Juan González, sentenciado por el homicidio del cabo David Florido en 2022. Jairo González por el asesinato de Albertina Martínez en 2019. Son personas altamente peligrosas, personas que debiesen estar separadas entre sí. Tenían condenas muy altas, no tenían mucho que arriesgar, en el sentido de que fugarse no les iba a generar una consecuencia mayor a la que ya tenían, que era un presidio perpetuo calificado. Tras la fuga, las diligencias se concentran en recapturarlos y en obtener más detalles de la ayuda entregada desde el exterior. Las personas que ayudan desde afuera se habían conocido con los que estaban privados de libertad mientras habían compartido recintos penitenciarios. Lo que hicimos fue georreferenciar los teléfonos de las personas que habían prestado cobertura. Pero solo reciben ayuda externa. La Fiscalía también analiza otros escenarios. Tiene que ver con la posibilidad de que hayan recibido algún tipo de ayuda desde el interior de la cárcel para, por ejemplo, haberse cambiado de celda sin haber sido detectado. Esto podría obedecer a una acción deliberada de algún o algunos funcionarios de Gendarmería, como también podría obedecer a una negligencia. En ambos casos es punible. Investigación que de momento se mantiene en reserva. La cárcel de Valparaíso, a la que no nos permitieron ingresar, hasta agosto alberga 3.581 internos, cuando según datos de Gendarmería, su capacidad es de 1.864. Aunque no es la más saturada del país, tiene una sobrepoblación de 189,4%, lo que genera dificultades. Muchas veces los de una misma banda criminal están todos presos o privados de libertad en una misma celda. Entonces siguen operando desde el interior de la cárcel con mucha facilidad. Efectivamente, el hacinamiento es una fuente importante de problemas
que da espacio a la violencia, al desorden, a la corruptela, y por lo tanto por eso es tan importante que el Estado de Chile se haga cargo del hacinamiento. Después de la fuga de Valparaíso se reforzaron todas las medidas de seguridad, sobre todo con lo que tiene que ver con registros, allanamientos y también del traslado de población penal. Sacamos 350 internos aproximadamente, distribuidos en otras cárceles del país, para poder también bajar la agresividad y mantener el control al interior del establecimiento. Tras la fuga de agosto, el presidente del Senado recorre el recinto, desde donde entrega datos preocupantes. Se calcula que hay más de 180 bandas en la región de Valparaíso y 80 pueden estar operando de esta cárcel. Son bandas que tenemos nosotros identificadas, pero no son bandas que necesariamente estén trabajando en el interior de la unidad penal, eso hay que hacerlo muy claro. Siguen operando como que fuese la oficina o el centro de operaciones porque, insisto, están en un medio seguro, más seguro que si estuviesen afuera, porque si estuviesen afuera ese sujeto probablemente sería ajusticiado por el de la banda rival. Y lamentablemente hay gendarmes, no todos, comprometidos con estas personas. Eso hace mucho más difícil el poder investigar. Los índices son muy altos en el último tiempo de los funcionarios que nuestro director le ha aplicado la destitución por ese tipo de cosas. Cuando nosotros tenemos la acusación formal de que alguno de nuestros funcionarios perdió el camino y se está yendo hacia otro lado, es el sumario administrativo el que lo va a desvincular inmediatamente de la fuerza. Y por otro lado, si esos, además esos antecedentes son parte de un delito, nosotros mismos vamos a ser los encargados por medio de los departamentos de inteligencia de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para las sanciones penales correspondientes. Hay un cuarto sujeto que habitaba con ellos en la misma celda y que por razones que se desconocen se mantuvo en el lugar. Las declaraciones son de Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería. La fuga abre una herida no solo en la institución, sino también acusan a uno de los internos que comparte celdas con los prófugos. Habría sido, de acuerdo a la denuncia, golpeada por gendarmes en el contexto de solicitarle información y coaccionarla a propósito de la situación de fuga que él negaba conocer. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso acoge la denuncia por la supuesta agresión al recluso del módulo 105 esa madrugada. Inicialmente no le diagnosticaron mayores lesiones. Horas después tuvieron que llevarlo nuevamente a enfermería, en donde una facultativa le diagnosticó que se encontraba con una perforación en el pulmón. Una prisión que encabeza la cantidad de sumarios en ítems como fugas, intentos de fuga y agresión de gendarmes a reos. Entre 2021 y 2024 se abren 23 investigaciones por agresiones a internos. Valparaíso, en estas condiciones, ha tenido bastantes acusaciones, pero tenemos también nosotros la necesidad y la obligatoriedad de investigar cada uno de esos hechos. No todos los hechos han sido reales. Si efectivamente con el objeto de investigar se pasan a llevar el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, ahí efectivamente se pueden cometer delitos que también constituyen violaciones de derechos humanos. Este video es de 2019 en un intento de motín en el recinto. En estas imágenes se ve cómo fueron reducidos los reos que minutos antes atacaban a los gendarmes con fierros y palos. Según Gendarmería, 3 quedaron con lesiones. El INDH se querella por torturas y homicidio frustrado tras la supuesta agresión posterior a la fuga de agosto. Sí quisiera dejar en claro que no es la única vez en que hemos recibido denuncias de situaciones como esa. Las agresiones que se ven en la cárcel de Valparaíso no tienen ninguna justificación. La denuncia por agresión hoy está en manos del Ministerio Público. La indagatoria por la fuga avanza de forma paralela. Este es el momento en el que el OS-9 de Carabineros detiene a los 3 prófugos 9 días después del escape. Sabíamos el lugar por donde iban a transitar y por eso es que fue que estratégicamente el OS-9 se posicionó en una plaza de peaje, sabiendo que ese era el lugar donde obligadamente tenían que disminuir la velocidad y podríamos avistarlo dentro del móvil. Son recapturados en un peaje a la altura de Ovalle, frustrando los planes de escapar a Bolivia. Desde ahí trasladados a la cárcel de alta seguridad de Santiago.
lo mejor que podríamos hacer hoy día es un análisis y una evaluación de la infraestructura penitenciaria chilena, del tipo de presos que tenemos, de cómo los podemos reubicar, todo con el objetivo finalmente de evitar el contagio criminógeno, de evitar que se recluten otros reos, de evitar que se sometan otros reos y también de proteger a Gendarmería. Que haya una purga, una limpieza de los gendarmes que no están cumpliendo su función, su rol es el que les ha otorgado la ley y no transformarse en un eslabón más de esta cadena delictual. Tienen que ser desvinculados desde el minuto 1 de la institución. En eso estamos de acuerdo, hay que hacer una limpieza, hay que hacer una revisión, estamos en un fuerte trabajo en eso, en revisar nuestra fila, en revisar nuestra gente, las condiciones en las cuales están trabajando y lo vamos a seguir haciendo. Esta es una radiografía al complejo penitenciario de Valparaíso, uno que no pudimos conocer por dentro pese a la insistencia a Gendarmería, recinto en la palestra por la reciente fuga y por el cuestionado rol que hoy ejercen algunos de sus gendarmes en una de las cárceles más peligrosas del país.